Hola grupo, muy buenas noches. Hoy es 12 de febrero del 2024. Estamos aquí reunidos para participar en el taller de Constitución y los Derechos Humanos. Yo soy Concepción Agüero, enlace de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Adelante, Adrián. Muy bien, bueno, me presento, ya me conocen, soy Adrián Ramírez y me toca ser parte del equipo facilitador de esta primera sesión. Hay que recordar que estamos en el primer módulo de este extenso paquete de formación que son los 136 artículos de los que consta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los cuales el primer módulo que vamos a llevar es el título 1 sobre los derechos humanos o las garantías, y este módulo tiene 27 artículos y vamos a estar tratando de ver 3 artículos por día, eh, es decir, vamos a tener 9 sesiones del primer módulo y tal vez en algunos casos se extiende un poco más porque, por ejemplo, hoy que nos tocará el artículo segundo, pues es un artículo bastante extenso y hay que ir desmenuzando para poder entender. Más que ir avanzando lo más rápidamente posible, lo que queremos es sacarle el mayor jugo al texto y las mejores herramientas, porque hay que tomar en cuenta que los textos jurídicos nos permiten comprender que ni todos los derechos humanos están en la ley, ni todas las leyes respetan los derechos humanos. Entonces, con esta visión de derechos humanos, nosotros vamos a intentar eh, conocer los textos y vamos a ver en los contextos que se dio este proceso de creación de las normas, cuáles deben ser reformadas para realmente poder garantizar la práctica de los derechos humanos. Entonces, adelante con las presentaciones rápidamente para avanzar, por favor. Gracias, Adrián. Cristian, buenas noches. ¿Te presentas, por favor? Buenas noches, soy Cristian y apoyo la LIMED en el área de soporte y aquí estaremos durante todo este curso y espero que les sea de su agrado. Gracias, Cristian. Astrid, adelante, por favor. Hola, hola, buenas noches a todos. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo un nuevo taller que espero les guste y puedan aprender mucho, igual que yo. Espero poder aprender muchísimo de todas y todos ustedes también. Soy Astrid Virginia, integrante de la Liga Mexicana por la Defensa de Derechos Humanos. Gracias, Astrid. Betsa, buenas noches. ¿Te presentas, por favor? Hola, buenas noches. Muchos me conocen, soy Betsabe Uribe, mamá de Rodrigo Tapia, familiar de Alejandro Tapia, y aquí estamos para aprender un poquito más y saber cómo defendernos. Un gusto estar con todos ustedes. El gusto es de nosotros, Betsa. Raquel, buenas noches. Hola, buenas noches. Preséntate, por favor. Mi nombre es Raquel López. Ante todo, una disculpa porque no me he presentado a los demás cursos. Connie y Adrián están enterados del motivo, el por qué. Espero ya no seguir conectándome. Y pues, me que la verdad no sé en qué vamos, y por lo que tengo entendido es un nuevo curso. Al parecer Adrián lo mandó en un PDF para empezarlo a estudiar. De aquí, de seguir organizando con ustedes. Y muchas gracias. Gracias a ti, Raquel, por estar hoy aquí. Irma, buenas noches. ¿Te presentas, por favor? Buenas noches a todos. Pues aquí nada más agradeciendo el taller que se nos va a impartir. Y pues bueno, dispuesta para aprender de la mano de ustedes otra vez. Gracias. Gracias, Irma, por estar aquí como siempre. Aaron, buenas noches. ¿Te presentas, por favor? Buenas noches, mi nombre es Aarón Guadalupe Duarte Chaigre, esperando aprender más en este curso, ya que
En el caso de mío y de mi familiar, pues es una fabricación de delito y obviamente a tener más información y leer más sobre los derechos humanos, pues tenemos las herramientas para poder entender y solucionar, a pesar de la corrupción que hay en las leyes, pues salir adelante de la mano de la LIMED. Gracias, Aarón. Berta, buenas noches. Buenas noches. Adelante, ¿te presentas, por favor? Sí, mi nombre es Berta Villafán Santana, soy mamá de Marlene Miroslava y bueno, pues también es agradecer por el interés que ponen en que nosotros aprendamos más, pues ya vimos lo de las reglas Mandela y ahorita lo de los derechos humanos, ya que pues bueno, yo en mi caso pues sí desconozco muchas cosas y pues dispuesta para aprender lo que más se puede. Gracias. Gracias a ti. Armando Soto Baeza, ¿te presentas, por favor? No se escucha, Armando. ¿No se escucha? Bueno, continuamos con los demás. Ahorita que corrija su sonido, ahorita corrige ¿Mm? tu sonido y te presentas. Gris, Adelante. buenas noches. Gris, ¿nos escuchas? ¿Eh? Buenas noches, ahora sí. Ahora sí te escuchamos, Gris. Bueno, hola, buenas noches. Mi nombre es Griselda Picos Ayala, mamá de José Luis Ayasi Picos. Aquí estoy con ustedes para aprender sobre la Constitución y los derechos humanos, para adquirir herramientas y para ponerlas en marcha y saber cómo defenderlas. Y muchas gracias. Gracias a ti, Gris, por estar esta noche acompañándonos. Jackie, buenas noches. Jackie, ¿nos escuchas? Jessie, buenas noches, Jessie. Buenas noches. ¿Cómo estás, Jessie? Estoy bien mala. Ya te escuchamos. Que te mejores pronto. ¿Te puedes presentar, por favor? Mi nombre es Jessica Vázquez Fonseca y yo tengo ya 2 años en libertad gracias al protocolo de Estambul que me practicó el doctor Adrián y el resultado que dio la Limen también. Y estoy aquí pues igual para seguir aprendiendo y apoyar en lo que se pueda. Muchas gracias, Jessie. Mejórate pronto. Gracias. Mayra, buenas noches. ¿Te presentas, por favor? Hola, buenas noches. Mi nombre es Mayra Maldonado. Soy hermana de Jesús Primitivo Maldonado Topete. Y pues agradecerles por este nuevo taller. Mucha información muy valiosa. Gracias, Mayra, por acompañarnos. Sandra, buenas noches. ¿Te presentas, por favor? Hola, buenas noches a todos. Pues un gusto de estar aquí y aprender también junto con ustedes. Soy pasante de la LIMED y estamos aquí para servirlos y para aprender de todos ustedes. Gracias. Gracias a ti, Sandra. Karina, buenas noches. Karina, ¿nos escuchas? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Te presentas, por favor? Mi nombre es Karina Arellano. Tengo mi hermano preso en Querétaro. Y bueno, espero aprender aquí con ustedes un poco más. Claro que sí, así va a ser. Gracias. Citlali, Maya, ¿te presentas, por favor? Hola, buenas noches. ¿Sí me escucho? Claro, te escuchamos perfectamente. Gracias. Bueno, yo soy Citlali Maya, soy la psicóloga que también está acá
apoyando en Anime. Y al igual que todas y todos ustedes, la idea es construir conocimiento a partir de este taller, porque creo que los derechos humanos es algo que luego los dejamos olvidados y nada más son los que estamos en la primaria, ¿no? Entonces creo que es importante revisarlos y saber qué derechos tenemos y cuáles pues también no exigimos. Y es todo. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, Itlali. Roberto, ¿te presentas, por favor? Buenas noches, una disculpa por no poder prender mi cámara, pero sí, mi nombre es Roberto Escavantes, soy pasante del área de la jurídica de la DIMAT. Gracias, Roberto. Silvia, ¿te presentas, por favor? Silvia, ¿nos escuchas? Sí, listo, ya, perdón. Buenas noches, mi nombre es Silvia Portillo. Primero les agradezco muchísimo la invitación a ti, Connie y Adrián, por la invitación al taller para que pueda seguir aprendiendo más, ya que desafortunadamente los derechos humanos son los primeritos en ser vulnerables y abusados por las autoridades, pisoteados y demás, como fue en el caso de mi papá, que está preso en Otumba. Él es José Silviano Portillo Ruiz y es víctima de tortura y de otro tipo de abuso. Muchas gracias. Gracias por compartir y es un gusto tenerte de nuevo por aquí. Muchísimas gracias. A ti. Circe Álvarez, ¿te presentas, por favor? Hola, buenas noches. Mi nombre es Buenas. Circe Álvarez. Estoy contenta de poder tomar otra vez aquí el cursito con ustedes. Les agradezco mucho a las personas que nos comparten lo que saben. Gracias por estar. Itzel, buenas noches. ¿Te presentas, por favor? Hola, buenas noches. Yo soy Itzel, soy pasante en Derecho y les agradezco a todos por estar aquí. Esperemos que sea muy fructífero este curso. Gracias a ti. ¿Alguien más que falte de presentarse? Armando falta. Adelante, Armando, por favor. No te escuchamos No se todavía. escucha, no se escucha todavía, Armando. Falta Gabriela y Jack también que se presente. Ah, Jackie no nos contestó, ¿verdad? Jackie, ¿nos escuchas? Sí, hola Connie, buenas noches a todos. Soy Jacqueline Castillo de la ciudad de Querétaro, esposa de Manuel Valenzuela. Este curso en particular, Connie, me llama mucho la atención. Yo espero ahora sí, pues no tener ningún percance, ¿verdad?, con las asistencias y para seguir adelante y aprender. Gracias. Cuenta con ello, estamos al pendiente. Falta Gabriela. Gabriela. Gracias. Hola, buenas noches. Yo soy Gabriela. Soy pasante en Derecho. Estoy en el área de Servicio Social de la LIMED y me da mucho gusto que estemos tantas personas aquí conectadas para seguir conociendo nuestros derechos, ya que si no los conocemos no los podemos hacer valer y por lo tanto pues ejercer. Gracias a todos y a todas. A ti. Bueno. Pues creo que nada más nos Armando, falta... a ver si ya suena tu micrófono. A ver si puedes resolver el tema de tu micrófono, Armando. A ver. No, no te escuchas. Tal vez si sales y vuelves a entrar o no sé. Pero bueno, aquí puedes también escribir en el chat, en todo caso. Bueno, varios comentarios para antes de arrancar ya esta sesión. Primero, reiterarles a ustedes, para quienes tomaron el taller sobre reglas Mandela, decirles que nos tengan paciencia porque estamos haciendo ajustes para mejorar nuestra participación y el seguimiento de los talleres. Repetimos que estamos corrigiendo ya
eso de las listas que se habían dejado varios registros de asistencia sin tomar en cuenta, entre ellos pues el de Jack, que gracias a su comentario nos permitió revisar y vamos a mejorar ese mecanismo y tengan en cuenta que vamos a hacerlo mejor. Normalmente en los talleres se hace una lista, se abre un formulario para que la gente tome su lista en línea al principio y otro al final de la sesión se toma la asistencia. Lo que más nos importa a nosotros sobre todo es, uno, su participación y dos, que el conocimiento se transmita, que ustedes no queden con la duda de los temas, sino por el contrario, que se agoten a satisfacción y el ritmo que llevamos lo marca el propio grupo, porque aquí estamos construyendo derechos humanos a través de lo que se llama la praxis y eso téngalo anotado por ahí, porque nosotros lo que queremos es seguir haciendo praxis, es decir, practicar nuestra teoría y teorizar nuestra práctica. Y al teorizar nuestra práctica, modificar todos los elementos teóricos que impiden el ejercicio pleno de los derechos. Y es lo que vamos a hacer en este esfuerzo del taller sobre Constitución y Derechos Humanos. Por favor, Cristian, si gusta soltar la primera, vámonos con el primer artículo de la Constitución. Hay que recordar que estamos utilizando la última reforma que hay hasta el enero 24 de enero del 2024. Es la última reforma que tenemos en el documento que les compartimos. Hay que estar revisando porque de tanto en tanto se van haciendo adiciones, derogaciones, y entonces tratamos de tener la Constitución más actualizada posible. Entonces el texto que les compartimos fue ese, y por favor, Cristian, si puedes ya pasar a la presentación y ahí pedir el apoyo de alguno de ustedes para que nos pueda ir leyendo el primer el artículo primero. Y es el texto del 5 de febrero del año 2017 y como ven, el texto vigente a la última reforma que fue publicado el 24 de enero del 2024. Es el texto más reciente que tenemos con las modificaciones, derogaciones y modificaciones que se le ha hecho al texto. Soltamos la primera que hablamos, como decimos, este es el primer módulo que habla sobre los derechos humanos, es el primer capítulo de los derechos humanos y sus garantías. Este consta de 27 artículos y vamos a iniciar el artículo primero. Y aquí este capítulo fue reformado el 19 de junio del 2011. Recuerden esta fecha porque esta fecha del 10 de junio del 2011 marcó un cambio muy importante en el texto constitucional porque permitió elevar a rango constitucional los derechos humanos. Aquí ya entra de lleno la noción de derechos humanos y hay un elemento que es muy importante. Y ese elemento es que en estas reformas del 2011, del 10 de junio, que es una fecha memorable, 10 de junio, día que se conmemora la masacre de 1971, en la que murieron estudiantes ahí en el casco de Santo Tomás y sus zonas aledañas, este texto tuvo reformas que va a incorporar sobre el texto constitucional dos principios que eleva a rango constitucional y es lo que se conoce como el principio de convencionalidad, es decir, y ya luego lo veremos más adelante, pero quiero nada más señalar que el artículo 133 de la Constitución dice que todos los pactos y convenios suscritos por el Ejecutivo Federal
y que han sido ratificados por el Senado de la República se convertirán en ley suprema de la nación y estarán al mismo nivel de la Constitución y por encima de todas las leyes secundarias y terciarias que esto genera. Entonces, el principio de convencionalidad que se le conoce a esta reforma del artículo 133 es fundamental y va a tener otro elemento muy importante este paquete de reformas de esta fecha, que es incorporar también el principio pro persona. Ya lo iremos desarrollando a lo largo de este taller, pero hablamos entonces del principio pro persona, del principio de convencionalidad y, claro, el principio de constitucionalidad, y vamos a incorporar dos elementos como nociones nuevas de las características de los derechos humanos, que además de ser indivisibles, interdependientes, con tendencia a ser universales, imprescriptibles, es decir, que nadie puede renunciar a ellos, a los derechos humanos, nadie lo pueden obligar a renunciar a los derechos humanos. Por dar un ejemplo, si alguien en un trabajo es despedido y lo obligan a firmar una renuncia y la persona no está de acuerdo porque no le están dando las prestaciones que la ley marca, este principio de los derechos humanos le protege más allá de la amenaza o de la presión para que él suscriba o acepte una renuncia de derechos. Entonces, ese es un elemento importante y a estas características o cualidades de los derechos humanos se le han agregado dos que son muy importantes, que es la exigibilidad y la justiciabilidad. Y precisamente el centro de nuestro trabajo en este taller es lograr que nosotros como parte del pueblo seamos garantes de nuestros derechos y tengamos la capacidad de la exigibilidad y la justiciabilidad de los derechos humanos. Ya no es solamente enunciativa, sino tenemos ahora que presionar para que se logre llevar a buen puerto estos derechos. ¿Quién nos quiere ayudar a leer el artículo primero, el primer párrafo, por favor? ¿Quién quiere? Artículo 1. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Bien, entonces ya ahí señalamos, son irrenunciables, ¿verdad? Son exigibles, son justiciables y se adiciona al cuerpo de derechos este, este elemento fundamental de la convencionalidad. Es decir, que ya todos los convenios y pactos internacionales que sean suscritos por el gobierno de México y ratificados por el Senado de la República son elevados a ley suprema de la nación y por lo tanto tendremos que estar siempre auxiliándonos del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del derecho internacional público también para el pleno ejercicio de nuestros derechos. Como ustedes ven, este párrafo también fue un elemento de la reforma del 10 de junio del 2011. El que sigue, por favor, el siguiente párrafo. Griselda, ¿quieres leerlo, por favor? Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Párrafo adicionado DOF 10/06/2011. Bien, entonces repetimos nuevamente. Aquí, cuando favorece en todo tiempo a las personas la protección más amplia, eso se llama principio pro persona.
Este es el principio propio. Y aquí viene algo que Pedro nos señala mucho en los recursos que estamos promoviendo. Si quieres, Pedro, comentarnos sobre la interpretación conforme. Pedro, ¿estás ahí? Si nos puede comentar sobre la interpretación conforme o alguno de los compañeros de derecho o alguien que quiera hablarnos sobre la interpretación conforme. Aiden. Bueno, insistimos entonces. La interpretación. Adelante. Un parte del principio de persona se refiere a que en caso de que un juez o autoridad tenga que elegir qué norma aplicar en un determinado caso, deberá elegir la que favorezca más a la persona, sin importar si se trata de constitución, tratados internacionales o una ley. Eso se llama principio pro persona. Sí. Y la interpretación conforme es precisamente cuál norma voy a aplicar porque cuál respeta los derechos humanos. Es decir, esta interpretación conforme a tratados y siempre buscando el mayor beneficio para la persona. El siguiente párrafo, por favor, ¿quién lo quiere leer? Jack, ¿quiere leer el siguiente párrafo, si te es posible? Yo lo leo. Adelante, Aaron. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, en el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establece la ley párrafo adicionado de OF 1006 del 2011. Okay. Aquí hay un punto que es muy importante y que no estamos de acuerdo con el texto. Y es esta cláusula de progresividad. Apunten ahí, el párrafo tercero del artículo primero, hay que cuestionar la progresividad de los derechos humanos. Les voy a explicar en qué consiste la progresividad. Supongamos que pedimos educación para el pueblo de México y el gobierno dice, pues es que yo, de acuerdo a la aplicación de la cláusula de progresividad, lo voy a hacer con base en el desarrollo del Producto Interno Bruto, con base en los recursos que vayan entrando, porque somos una nación que tal vez no puede dar la educación, etcétera. Y entonces la progresividad genera un elemento de discrecionalidad del otorgamiento de derechos. Les pongo el ejemplo más claro y diáfano sobre esto. Ustedes, si estudian en las universidades de las Fuerzas Armadas o de las corporaciones policíacas, ustedes ahí tienen beca, tienen libros, tienen uniformes, tienen bibliotecas, tienen dormitorios, tienen alimentación, tienen recreación, tienen salud y al salir de ahí tienen trabajo. Pero si uno es normalista rural o estudiante de la UACM, pues no tiene todo eso. Y entonces no nos pueden salir con que los estudiantes de la UACM o los de las normales rurales no tienen esos derechos porque no hay recursos, porque no alcanza, porque todavía México tiene muchos problemas y no puede otorgar ese derecho. Ahí estamos viendo cómo este falso dilema de la progresividad oculta y restringe a discrecionalidad los derechos. O sea, no puede ser que la población no tenga prestaciones y salarios adecuados mientras los ministros de la Corte ganan grandes recursos,
tienen tantas prestaciones, mientras el pueblo de México no tiene ni siquiera lo más básico y le han impuesto un modelo de Afores, por ejemplo, para quitarle el derecho a la pensión jubilatoria. Entonces, hay que insistir en que la cláusula de progresividad debe ser eliminada y debe de haber la garantía para todos los derechos. Sobre todo la progresividad se aplica para los derechos económicos, sociales y culturales. Y de entrada hay que decir que los derechos económicos, sociales y culturales son derechos broma, derechos vacilada para el amigo, para la novia, para este 14 de febrero, son derechos que son declarativos. ¿Qué pasa si a mí no me dan, por ejemplo, yo quiero derecho a la educación y voy y digo, yo quiero educarme y te dicen, pues estudia, yo quiero derecho a la educación, pues estudia. Eres un flojo y por eso no podías seguir estudiando, etcétera. Oiga, yo quiero trabajo. Y dicen, bueno, pues trabaja, pero no hay, no hay empleo. ¿A dónde voy si no tengo trabajo? Ah, pues ya sé, voy a ir a la Secretaría del Trabajo, vas, tocas la puerta a la Secretaría del Trabajo pensando que es la garante del derecho al trabajo y tocas y te dice, ¿qué? Quiero trabajo. Y dice, mire el letrero, ¿ya vio qué dice ahí? Ahí dice Secretaría del Trabajo, pero usted no es trabajador. Esta no es su secretaría, no es una secretaría de desempleo o para los trabajadores o para las personas que quieren trabajar. Esta secretaría es la Secretaría del Trabajo para los que trabajan, no como usted que no trabaja. Así es que ahueque el ala, aquí no le toca, siga adelante y, y pues nada. Y tú le dices, oye, ¿a quién denuncio? Porque no tengo trabajo. Pues te van a decir, pues póngase a trabajar, flojo. Este Fox creó Chambatel. Chambatel era su idea, ¿no? Para hacer chambitas y demás. Pues no. Entonces, ese derecho es un derecho imperfecto o derecho a broma, es un derecho sin garantías, es un derecho declarativo al que se le aplica la cláusula de progresividad. Todos los presos, tenemos que ver ahora que todos los presos del país tengan pleno empleo con salarios dignos para que puedan reparar el daño, para que puedan mantenerse a sí mismos y mantener a sus familias y al salir tengan un pequeño patrimonio que les permita reinsertarse en la sociedad y no lo que hacen ahora. Ya vimos el compañero que acaba de salir libre y no puede pedir la reparación de daño y eso que salió libre, absuelto de todos los delitos, este Víctor Manuel Arroyo Pérez, que ahora para tratar de litigar y ver lo de la reparación nos va a costar un poco de trabajo. Bueno, entonces, ¿se entiende la cláusula de progresividad? Yo no tengo vivienda y te dicen, bueno, pues si no tiene casa, pues construya su casa. Entonces, ¿cómo se garantiza ese derecho a la vivienda? ¿Cuál es, cuál es el garante que nos da la posibilidad de tener una vivienda? Pues a veces el Infonavit, a veces el INVI, etcétera. Y ahorita por eso el paquete de reformas que están generándose, que permitiría tal vez dotar de una calidad verdadera de derecho si esas normas pudieran llegar a buen puerto y hay que conocerlas más. ¿Sobre esto tienen alguna duda? ¿Queda claro nuestro cuestionamiento a la cláusula de progresividad que tiene que ser eliminada? ¿Alguien tiene duda de que deba ser eliminada o está bien puesta ahí? Nuestros amigos de estudiantes de Derecho, Pedro. No. Nos atrevemos a cuestionar el texto constitucional, nos atrevemos a contradecir nuestra Carta Magna, ¿nos atreveremos o no? No, pues por supuesto que hay que cuestionarla, porque hay cosas que están justamente establecidas ahí
Y como, bueno, tomando de referencia lo que dice Andrés Manuel, justamente la Constitución ha perdido la esencia con la que fue en un principio hecha, y muchos de estos artículos han sido modificados en beneficio pues sobre todo de la élite política. Entonces, hay muchas cosas que están dentro de la Constitución que de alguna manera no protegen los derechos humanos, sino todo lo contrario. Han modificado leyes para transgredir precisamente derechos humanos, que es lo que igual vamos a ir viendo, yo creo que más adelante conforme se vaya desarrollando el curso. Bien, entonces hay que anotar, por favor, porque eso va a ser motivo de fundamentación de nuestros equipos de trabajo para nuestros planteamientos de modificación de normas. Insistir, hay que cuestionar la cláusula de progresividad o lo que es esta característica de la progresividad. Pasamos al siguiente párrafo, por favor, si no hay más comentarios. Ahora sí yo lo leo, Adrián, porque hace Adelante, rato por favor. mi micrófono no estaba bien. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que entre o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Bien, ¿qué opinas sobre eso, ya que estás leyendo el párrafo? La esclavitud. Bueno, empieza el texto con la esclavitud. La esclavitud ahorita la podemos relacionar con los salarios tan bajos que tenemos en cada labor, en cada trabajo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque nos someten a unos horarios sumamente extremos, con una capacidad económica muy, muy baja. La vida es muy cara, no nos alcanzan y nos someten a seguir trabajando tiempos extras para no redituar lo que se merece. En ese sentido. La discriminación, muchas veces nosotros como familiares de internos, pues sí sufrimos una discriminación con el simple hecho que se enteren que somos familiares de alguna persona que está interna, por no llamar delincuencia, porque ellos así le llaman, es un delincuente. Desde ese momento nosotros ya partimos con una discriminación como si tuviéramos igual a la par que las personas que tienen capacidades diferentes a las de nosotros, por no llamar discapacidad. Bien, lo mismo entra con las personas en un género sexual, cuando hay mucho machismo dentro del país y de donde quiera, que si ya tiene algún tipo de preferencia sexual diferente, entonces ya es mal visto, ya es fulanito de tal o sutanita de tal, y eso pues no debería de ser. Esa es mi aportación. Gracias. Aquí aporta también Armando, dice, existe el trabajo esclavo en México, el crimen organizado lo practica con quienes recluta de manera forzada y los lenones lo hacen con las personas a las que explotan sexualmente. Entonces, creo que, regresando al texto, si lo quieres poner también, por favor, Cristian, para checarlo, y consistentes con lo que nos comentó también Jack. Ok, el último. Ahí hay que poner aquí que hay nuevas formas de esclavitud, nuevas formas de sometimiento que tienen que atenderse, porque estamos viendo el tema con los migrantes, estamos viendo el tema que ya mencionas tú con el trabajo
en condiciones de semiesclavitud, con jornadas intensas, con salarios muy bajos, con esto de que les, les hacen trabajar muchísimo y el pago es muy, muy bajo y si prácticamente no tienen prestaciones de ley. Entonces, esa parte también hay que tomarlo en cuenta y hay que incidir sobre este artículo primero, porque sí, efectivamente, ya se declaró que que no hay esclavitud, ¿verdad? Que no hay personas que están con grilletes y que van caminando y que están ahí eh, esclavos. Bueno, quiero ver a los internos del penal de Querétaro que andan con grilletes, que andan con tal y que ni siquiera tienen derecho a trabajar. No se les garantiza el trabajo, no se les garantiza la educación, no se les garantiza el, la educación, la salud, etcétera. Hay que revisar esa parte y mencionar que incluso en materia de prisión, en materia de, de preferencias sexuales, etcétera, hay que revisar esa parte y cuestionarlo un poco más, porque hay que hacer este texto primero más sólido, que no es un texto meramente declarativo, sino sea un texto que pueda ayudar a realmente tener una exigencia. Es la Constitución. Y en un tema declarativo, ¿cómo lo vamos a hacer? También dice Silvia que creo también pudiera ser el que nuestros familiares presos trabajan por tan solo 10 pesos. Bueno, y 10 o 20 centavos la pieza terminada o avances ni siquiera ese pago a veces ni siquiera ese pago les llega. Ese es el centro de lo que vamos a estar también trabajando en este periodo. Recuerden que en nuestra miscelánea penal restitutiva, uno de los puntos que vamos a hacer mucho énfasis va a ser en ese. Nos quedan 4 minutos. Apenas hemos terminado el primer artículo, pero creo que ustedes pueden darse cuenta que la lectura en colectivo, que el análisis del párrafo específico, pues no llevamos tanta prisa como leer el texto y aprenderlo, sino cuestionar, saber si con esa herramienta, con ese instrumento, realmente vamos a proteger al pueblo en sus derechos. Y ya estamos viendo que tiene limitaciones, sobre todo porque el neoliberalismo, el capitalismo zombie, el capitalismo eh, necrocapitalismo ha introducido estos mecanismos de decir, es que es la progresividad. Y pues no nos gustaría, pero no tenemos cómo, ¿verdad? Y evade otras formas de esclavitud. Pero aquí hay que quedarnos entonces con los principios primero. La reforma fundamental del 10 de junio del 2011 que establece, insisto, pilares sólidos con los que tenemos que luchar y esos pilares sólidos son el fortalecimiento del principio de constitucionalidad, el principio de convencionalidad y el principio eh, de pro persona, el principio pro persona, además de, para lograr que esto se dé, la interpretación conforme. ¿Sí me explico? O sea, todo eso tiene que darse en una interpretación conforme al máximo de derecho que pueda obsequiarse para una persona en una controversia de normas para beneficiarle al individuo que reclama su derecho. Sobre esto, ¿algún comentario final que quieran hacer, por favor? ¿Alguien quiere comentar? Gabriela, Nada más adelante. sobre eso último, doctor. Gracias. Nada más sobre eso último, que además de esta cuestión de la norma, de aplicar la norma relativa de la interpretación,
También está la parte de la ponderación de derechos, donde, por ejemplo, si también hay que considerar cuál derecho es el que se debe de aplicar sobre otro, porque todos son igual de importantes. Pero pongo un ejemplo, si tuviéramos que elegir entre la vida y el derecho a otro que también es fundamental, que sería la vivienda, se tiene que ponderar cuál es el fundamental en ese momento para después ya dar paso a los derechos, a los Claro, esto que mencionas, Gabriel, es importante porque aquí prefieren matar a la abuelita para quitarle la casa que tratar con amor y cariño a la abuelita que va a heredar la casa a los hijos, a los nietos, y prefieren proteger el derecho al patrimonio, al dinero, a los recursos, que la vida. Y ustedes ahí ven cómo el delito de secuestro tenía una penalidad muy alta, con una situación muy complicada para la libertad de las personas y estaba por encima del derecho a la vida. Antes se buscaba que si alguien era secuestrado, si se le preservaba la vida, si se le trataba con respeto, la pena se atenuaba y nunca podría ser la pena mucho más alta que la muerte misma. Es decir, ¿qué tutela el derecho a la vida? ¿Qué tutela el tipificar el delito de homicidio? Protege el derecho a la vida, pero el secuestro protege el patrimonio y les interesa más el patrimonio que la vida. Incluso ustedes pueden ver que en el caso que vamos a ver en el episodio 3 o 4 de historias de familiares, van a ver cómo un, una, una motocicleta vale más que una persona. En cuanto al, a la reparación de daño, eh, cómo ponderan más el valor de un auto, de un vehículo, que la vida misma. O sea, ese es ese es el modelo que los legisladores han dado para que los juzgadores apliquen el derecho y aunque los juzgadores podrían interpretar el derecho de acuerdo a la interpretación conforme, no lo hacen porque ellos son también clasistas, racistas, sexistas y corruptos. Ese es el punto. Nos vemos el miércoles.